que las mujeres, niñas, fueron entregadas como servicio doméstico en Buenos Aires, que muchos de los indígenas fueron incorporados en algunos lugares como policías, como al ejército, a la marina, y lo cual se los cambió de nombre y fueron blanqueados, ¿no? Esta idea de, bueno, hay que, proceso de eugénesis llevada a cabo por las élites dominantes. En el norte argentino va a haber un proceso de incorporación como forzosa de los pueblos originarios como mano de obra barata, ¿no? En los ingenios, como decían, los ingenios azucareros, como mano de obra barata para el cultivo del algodón en el Chaco, ¿no? Digamos, pero invisibilizados, ¿no? Porque se los invisibiliza junto con esta idea de construcción de una identidad blanca, ¿no? Este famoso dicho de que somos una casi como una provincia de Europa, ¿no? Fueron víctimas, digamos, los pueblos originarios en la Argentina, no solo fueron víctimas de un genocidio, sino también de un etnocidio, es decir, de negar su cultura, y también de un fuerte epistemicidio. ¿Sí? Estamos, formas de pensar de estos pueblos fue eliminado de nuestra sociedad. Esto es más o menos, digamos, el racismo hacia los pueblos originarios, que todavía continúa, digamos. Acabamos de ver el asesinato de población mapuche en el sur argentino hace unos pocos días por parte de fuerzas policiales o algo parecido, pero bueno, y que en el cual nadie parecía tomar importancia sobre eso. Es un fenómeno interesante para seguir pensando esto de qué cuerpos importan, qué cuerpos valen en esto, ¿no? Santiago Maldonado, asesinado por la Gendarmería Nacional, importa en algún sentido porque es un cuerpo blanco. Digamos, el asesinato de mapuches en el sur argentino ha sido una constante y una recurrente sobre en el tiempo. Y sin embargo, no tenemos, no nos desgarramos las vestiduras exigiendo justicia, ¿no? Eso es interesante para pensar, seguir pensando cómo se expresa todavía un racismo biologicista, ¿no? Porque hay cuerpos, ¿no? De pensar al racismo como lo ubicar sobre la línea de lo humano, no humano, ¿no? A un sujeto. Entonces, los pueblos originarios siempre ubicados bajo esa línea de lo no humano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cuerpos importan y qué cuerpos no importan? ¿Qué cuerpos tienen que no encajan dentro de una sociedad blanca deben ser eliminados? Bien, eso sería, digamos, la idea sobre de cómo se construye en algún sentido nuestra identidad blanca a través del racismo y de una eugénesis sobre la población indígena. Digamos, Alberdi incluso, ¿no? Uno de los padres fundadores de nuestra constitución, somos europeos, acá está la idea esta, somos europeos trasplantados en América. El indio no figura ni compone el mundo, ¿no? Esta idea de que, bueno, somos, desde 1850, esta idea de que somos una sociedad blanca o que debemos construir una sociedad blanca.
y si no lo somos, lo hacemos por la ley. O lo hacemos a través de la idea de esta de el crisol de razas. Y acá aparece el segundo sujeto que, que va a ser racializado en la Argentina, que tiene que ver con los migrantes de ultramar, ¿sí? Con los cuales va a ser un racismo que en última instancia no va a continuar, ¿sí? Es un racismo que dura, dura bastante poco. Y les leo otra frase de Alberdi, ¿sí? Que lo va a escribir en 1873. Y va a decir, poblar es gobernar y civilizar, si se educa como Estados Unidos. Si no, poblar es apestar, corromper, degenerar, envenenar un país. Cuando en vez de poblarlo con la flor de la población trabajadora de la Europa, se le puebla con la basura de la Europa atrasada y menos culta. Digamos, ahí hay una cuestión que tiene que ver con que nosotros esperábamos que vinieran obreros ingleses y alemanes, y nos vino el sur atrasado, ¿no? ¿Cómo ser el sur en Europa? ¿Cómo ser el negro de Europa? Bueno, acá el europeo se convierte en blanco, ¿no? Esto que dice muchas veces, creo que Rita Segato, creo que lo he escuchado decir, que bueno, eh, el racismo tiene que ver también con el contexto, ¿no? Es contextual en el sentido de que yo acá soy blanco, pero si voy a Estados Unidos soy negro. O si voy a Europa, soy negro, ¿no? Me tomo un avión acá y acá soy blanco, y cuando aterrizo en Europa paso a ser negro, ¿sí? Pero bueno, estos migrantes, que como decía, hubo algunos casos de xenofobia hacia estos grupos migrantes, porque empiezan a ocupar los mejores trabajos, van a tener ciertos beneficios económicos que el resto de la población local, criolla en algún sentido, no la percibe o no la consigue. De hecho, se van a dar en 1872 lo que se va a conocer como las matanzas del Tatadiós, ¿no? Acá en Tandil, en una ciudad muy cercana, en el cual nada, hubo una verdadera matanza de vascos, ¿sí? De población española, ingleses, y que tuvo que ver básicamente con esto, con que era percibida por parte de la población local como grandes beneficiarios de los trabajos, ya que, digamos, con las levas que todavía continuaban hasta este momento, las levas por parte del ejército, un empleador no, prefería tomar a un extranjero que no iba a participar de la guerra y sobre un criollo, por ejemplo. Y entonces eso generó tensiones. Sin embargo, estas tensiones fueron muy eh, eh, escasa, se puede decir, salvo este caso y algún otro programa en las zonas de Entre Ríos hacia la colectividad judía, no, no, no van a cuajar. Así que con la construcción de este mito del crisol de razas, ¿no? Esto de, bueno, meter en algo, ¿no? Es un término químico, ¿no? En el cual yo meto varios componentes, los fundo, ¿no? Y de esa fundición, ese mestizaje, sale, en el caso nuestro, algo blanco, ¿no? Mezclamos a los pueblos originarios,
los pueblos, los afro, y como lo blanco obviamente es el que tiene más fuerza, más preponderante, nacimos nosotros los argentinos una nación extremadamente blanca, lo cual obviamente beneficiaba a estos grupos de migrantes de ultramar, ¿no? Migrantes europeos que llegan a la Argentina. Y que ellos se vieron beneficiados, porque si eran blancos, obviamente se vieron beneficiados. Para pensar también, digamos, toda la década la primera del siglo pasado, del siglo XX, toda la primera parte del siglo XX, hubo no solo, hubo todo un patrullaje cultural, si se quiere, que nos construyó en el buen gusto, en la buena presencia, ¿no? Hay toda una serie de construcciones culturales en ese momento que nos obligaban a tener buena presencia para trabajar en un negocio. Bueno, eso era, esa construcción, esa buena presencia obviamente coincidía con ser blanco, ¿no? Rubiecito y peinarse. ¿No? Ese era básicamente, y vestir traje. Entonces, justo el buen gusto coincidía con lo blanco, como digo. Eso fue una forma de patrullaje cultural que le permitió a los europeos transformarse en el grupo privilegiado, ¿no? Es el trabajador que progresa, ¿sí? Es el prototipo casi del buen inmigrante, hasta hoy todavía continúa, ¿no? Y que básicamente acá también tiene una importancia porque genera una desigualdad entre lo que son las provincias centrales de Argentina, donde se va a concentrar el grueso de la población migrante de ultramar, eh, y entonces eso también generó una fuerte desigualdad con el resto de las provincias donde la población originaria era mayoritaria, ¿no? Entonces, ahí se constituye en esta idea de crisol de razas, nosotros hegemónicos, ¿sí? Nosotros hegemónico blanco, que se adaptaba al ser nacional, ¿sí? Que construye en algún sentido el ser nacional. Es el emprendedor actual, ¿no? De la meritocracia. Así que perdura todavía, si se quiere, algunas de estas lógicas, ¿no? Y esta idea de eh, tal vez un poco muy vinculado a nuestra idea de clase media, ¿no? De la meritocracia, de que yo lo logré con mi esfuerzo. Digamos, porque acá hay una cuestión para discutir que tiene que ver con discutir nuestra blanquitud, una cosa que, ¿no? ¿Qué privilegios tengo, ¿no? Por ser blanco, ¿sí? Y como dije, blanco y negro, siempre estas categorías obviamente son relacionales, ¿no? Sí, bueno, yo acá soy blanco, en Europa seré negro. Bueno, hasta acá más o menos para pensar un poco esta idea de cómo desde la colonia hasta nuestros días eh, hay una continuidad, ¿no? Esto que decía, esas continuidades que hacen tan interesante a la historia. Como puede haber, obviamente que hay transformaciones, pero hay esas continuidades que nos llevan a pensar desde un pasado de cómo se construyen, o cómo se han ido construyendo en la Argentina, una sociedad, como digo, racista. Nada, nos vemos en el próximo video.